Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar una pierna de cordero al horno, al estilo tradicional. Es un cordero asado con una receta andaluza tradicional que queda deliciosa. Lo vamos a acompañar también con unas patatas al estilo patatas panaderas que vamos a preparar aparte. Y esta pierna de cordero os garantizo que queda súper jugosa y con una salsita súper deliciosa. La carne de cordero es una carne muy nutritiva y mirad la salsita, la pintaza que tiene. Así que muchísimas gracias a todos, espero que os guste mucho esta receta, que la pongáis en práctica y bueno, aquí tenéis las imágenes del resultado final, así que nos vamos con el paso a paso. ¡Dentro vídeo! Queridos amigos, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la pierna de cordero al horno, al estilo andaluz y al estilo tradicional. Como siempre os recuerdo que el vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas y que los ingredientes los tenéis todos bien detallados en la descripción del vídeo y además también en varios idiomas. Así que para ello vamos a comenzar a preparar una picada en la que vamos a utilizar 2 dientes de ajo grandes, un manojito de perejil fresco, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, media cucharadita de tomillo seco, media cucharadita de romero seco. Vamos a poner vino blanco, 200 mililitros. Le ponemos opcional media pastilla de caldo de carne y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Vamos a molerlo todo muy bien. Y a continuación la pierna de cordero que ya tengo lavada y seca, le voy a poner sal y pimienta bien untada por ambas partes. Una vez que tengo la carne con sal y pimienta por una parte, la voy a pasar a una fuente que pueda introducir en el horno para ya dejarla lista. Le pongo sal y pimienta también por esa parte y le voy a ir untando la marinada que hemos preparado o la picada que hemos preparado, untándola muy bien por todas las partes de la pierna para que quede bien impregnada. Le vamos a colocar unas ramitas de laurel para aislarla un poco del caldo, es decir, para que después se nos cocine en el horno un poco elevada y no se nos quede la parte de abajo de la pierna cocida, simplemente que se nos quede asada, que es lo que buscamos. Intentamos que se nos quede la pierna asada, pero a la vez jugosa por el interior. Le añadimos el resto de la picada y ahora le vamos a poner unos dientes de ajo enteros con una rajita a la mitad y con cáscara. Queridos amigos, muchísimas gracias a todos los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de recetas y vuestro comentario, que para mí es muy importante. Le vamos a poner 2 o 3 hojitas de laurel. Ahora lo vamos a tapar muy bien y lo vamos a introducir en el frigorífico mínimo 24 horas. Podéis dejarlo incluso 48 horas, es decir, 2 días en el frigorífico, 1 o 2 días para que coja todo el sabor de la marinada. Una vez que ya está con todos los sabores impregnados y han pasado ya en este caso 24 horas, lo voy a introducir en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo, y una vez que introduzco la pierna voy a bajar el horno a 150 grados. Como la pierna es bastante gruesa, la idea es que se me vaya cocinando desde el interior hacia afuera para que por fuera no me quede quemada y por dentro esté la carne cruda. Así que con una temperatura muy bajita de 150 grados lo vamos a introducir aproximadamente 1 hora por una parte. Le vamos a dar la vuelta y lo vamos a dejar otra hora o hora y media por la otra parte. Mientras tanto, pelo unas patatas, las voy a cortar a rodajas más o menos de medio centímetro de grosor longitudinalmente y voy a pelar también 2 o 3 cebollas que voy a cortar también a trocitos. En una cantidad bastante pequeña de aceite de oliva virgen extra colocada en una sartén bien caliente, vamos a añadir las patatas que vamos a sofreír a fuego lento
Y una vez que la patata está medio cocinada, le vamos a añadir la cebolla, dándole vueltas de vez en cuando y manteniéndole el fuego bajo para que con esa pequeña cantidad de aceite se me cocinen perfectamente y no se me queden pegadas en el fondo. Voy a utilizar un termómetro de cocina para mirar que la carne por dentro esté cocinada, llegando a la cantidad de grados centígrados en el interior de la carne necesarios para que la carne de cordero quede en su punto. Pero si no tenéis este utensilio o este termómetro, simplemente lo pincháis con un pinchito o con un cuchillo fino y una vez que ya la carne no sangre, estará lista y perfecta. Bueno, pues mirad, este es el resultado final después de tenerla la carne una hora a 150 grados por una parte, hora y media por la otra parte y dándole unos 10 minutos por cada parte a 200 grados para que se me dore bien por fuera. Así que este es el resultado final, lo acompañamos de nuestras patatas panaderas, la salsita que mirad qué pintaza tiene. En el caso de que la pierna se os quede bastante seca, que veáis que no tiene abajo jugo, le podéis añadir caldo o agua en una cantidad pequeña, a poco y según veáis que va necesitando, para que después al final el resultado sea esta salsa, como veis fluidita, pero con todo el sabor de la carne, que está deliciosa. La carne la he cortado a rodajitas finas y como veis se puede utilizar tanto fría como caliente acompañada de estas patatas panaderas, y si os sobra fría es perfecta para preparar sándwich o bocadillo. Bueno amigos, espero que os guste esta receta, que la pongáis en práctica. Como siempre, que paséis un maravilloso día. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!